Entonces yo tendría que tener el libro registrado. No lo tienes que tener registrado, pero seguramente la casa productora te va a pedir esto. Porque para la casa productora el registrarlo es la certificación que ellos tienen de que tú estás diciendo esa obra es mía. Correcto. ¿Y qué recomendación entonces tú le das? Porque, ¿verdad? Hay veces que los creativos están comenzando y a lo mejor no tienen tanto presupuesto o no tienen idea de cómo se hace. ¿Cuándo es el momento en que tú les recomiendas a las personas a que hagan el registro de su obra? Bienvenidos a Jefas y Jevas, el podcast de empresarismo y finanzas personales de la mujer latina. Soy Celina Nogueras, Purpose Driven Latina, empresaria, fundadora de MOA Design Agency y creadora de esta su plataforma Jefas y Jevas. En el día de hoy tenemos un podcast que te va a interesar. Si eres creadora de contenido, escuchen esto. Si tú creas contenido, ya sea contenido en términos de libros, dibujos, cualquier contenido de la físico, pero también contenido para las redes hoy que nos pasamos o generando contenido o consumiendo contenido, y a veces en ese consumir contenido violamos algunos derechitos de autor y a veces las redes nos los quitan solos, pero a veces recibimos una llamadita de que mira, tienes que quitar eso o tienes que pagarme. De todo eso y mucho más vamos a estar hablando hoy con la licenciada Sheila Cruz de la firma legal Ferraioli. Pero antes de presentarla oficialmente, quiero darle las gracias a nuestros auspiciadores sin los cuales este podcast no fuera posible y sin los cuales tú no estarías gozando de esos sobre 100 podcasts y episodios que nosotros tenemos tanto en YouTube como en Apple, como en Spotify, en tu red favorita. Puedes acceder a sobre 100 episodios que hablan con mujeres dueñas de empresas, con facturación millonaria, temas legales que te interesan a ti, ya sea temas de familia, temas de derechos de autor, temas de contabilidad y temas de dinero, como me gusta todo el tiempo estar hablando de mucho dinero. Así que gracias a nuestros auspiciadores, el Almacén del Vino, quien siempre me mantiene hidratada con esta cara bella y me mantiene feliz. También muchísimas gracias a la firma legal Ferraioli, quienes hoy están en colaboración con nosotros para este podcast, a la firma de contabilidad alchavo.com, líderes en contabilidad de pequeñas, medianas y grandes empresas, y a el banco de las jefas y jevas First Bank, miembro del FDIC. Así es que si te gusta nuestro contenido, recuerda suscribirte a nuestro podcast, pero también te invito a que te unas a nuestro programa de membresía, en el cual tenemos charlas, módulos de finanzas personales, mentorías personalizadas, cenas VIP, eventos de network y visitas a negocios de mujeres. Somos una comunidad súper divertida y exclusiva de mujeres en búsqueda de su independencia financiera. Así que sin más, les presento a nuestra invitada de hoy, la licenciada Sheila Cruz, Senior Associate del área de propiedad intelectual de la firma Ferraioli. Bienvenida. Muchas gracias, Celina. La verdad es que estoy súper entusiasmada de estar aquí y de hablar de un tema que me apasiona tanto. Qué bueno, realmente, bueno, una de las especialidades actualmente, de siempre, ¿no? De años de Ferraioli es precisamente los derechos de autor, los derechos de marca. Son una firma líder en Puerto Rico y es un tema que a veces no sabemos lo importante que es hasta que lo necesitamos. Exacto. Y tiene muchas ramificaciones y posiblemente a veces confundimos, ¿verdad?, los términos. Ahorita incluso hablando backstage, me di cuenta de la importancia de poder explicar, ¿verdad?, que en el día de hoy vamos a estar hablando de los derechos de autor, que no es lo mismo que proteger una marca, y todos son temas relacionados a la propiedad intelectual, pero son diferentes. Así que vamos entonces a empezar a definir que el tema de hoy, que son los derechos de autor, ¿qué son y qué es lo que protegen? Pues mira, los derechos de autor son los derechos exclusivos del que crea contenido de hacer dinero, que es tremenda conexión, con ¿no? Jefa y Jeva, con Jefas y Jevas, de hacer dinero sobre ese, ¿verdad? En relación a ese contenido que tú has creado. Entonces los derechos de autor te dicen si tú puedes hacer obras derivadas basadas en esa original, te dice dónde tú puedes exponer esta obra,
dónde se distribuye, cómo se distribuye, quién lo hace, quién puede hacer copias de este contenido. Quién puede usarla, que muchas veces, ese a veces es el grave error de lo que la gente peca por ignorancia. Así que es importante que escuchen este podcast para que no que no pase. Exactamente, porque el no conocimiento de la ley no te exime de ella. Correcto. Pues entonces, que en términos, vamos a explicar un poquito la diferencia que hay entre derechos de autor, patentes y marcas para poder entonces profundizar entonces sobre los derechos de autor. Muy bien. Mira, voy a empezar por patentes. El derecho de patentes lo que te protege es cuando estamos hablando de una invención, de un proceso, de una creación, ¿verdad? De algo novel. Entonces aquí casi siempre de lo que estamos hablando es de, por ejemplo, los medicamentos, ¿no? Con las farmacéuticas. Las invenciones de nuevos devices. Ya cuando estamos hablando de marca, nos referimos a una palabra, a un diseño o a un slogan que se utiliza para identificar quién es la fuente de donde ese producto, ¿verdad?, llega. Así que en el caso de, por ejemplo, Apple, lo que nos referimos, ¿verdad?, cuando estamos hablando de la palabra Apple, del diseño de la manzanita, para identificar que la compañía Apple es quien produce el iPhone. Igual Coca-Cola, de lo que estamos hablando es que esto nos dice que este refresco viene de la Coca-Cola Company. Y en ese caso también, incluso además de los logos, los iconos o los nombres, pudiera ser también el color, en el caso, colores bien específicos. Correcto. Como en el caso de Tiffany, por ejemplo, que ya es un color que está asociado y que es solamente esa marca puede usarlo. Correcto, o como las suelas rojas. Exacto, los Louboutin, correcto. También pueden ser marcas, sonidos. Olores. Pero esos son un poco menos comunes, ¿no? Típicamente nos referimos más a los slogans, las palabras. También puede ser el trade dress, una marca. La forma. Eso? Estamos hablando de la forma en la que está empacado el producto. Qué bien. Sí, me imagino que Apple tiene mucho de eso con el empaque del iPhone, porque ellos siempre han sido bastante innovadores con relación al empaque. La forma en la que se coloca todo. Y entonces, en derechos de autor, entonces, ¿qué es lo que nos estamos refiriendo y qué es lo que estamos protegiendo? Aquí de lo que estamos, ¿verdad? Como habíamos mencionado al comienzo, estamos hablando de explotar económicamente esta obra que tú creas. Para que se pueda proteger, la obra tiene que ser original, y original no significa que tiene que ser novel, como es en el caso de los patentes, sino que es original a ti, que tú la has creado de forma independiente. Tiene que ser también creada por un autor. Y el autor puede ser una persona o puede ser una entidad. Por ejemplo, si no puede ser autor, un perrito. Tu perrito salió corriendo, se pintó las patitas, le pasó por encima un lienzo y ahora tenemos un cuadro de patitas. Eso no es una obra de autoría, porque, ¿verdad? No la creó un ser humano, no la creó una entidad. Y ahorita me imagino que vamos a entrar ahora en el famoso ChatGPT, ¿verdad? Porque eso puso complicado, me imagino, sí. y puso a los abogados a trabajar de cómo se iba a interpretar la ley ahora con esto de la inteligencia artificial. Pues mira, hasta el momento no se ha permitido el registro de obras que su autoría es pero ¿cómo distinguirlo? Artificial. ¿Cómo distinguir un texto, ¿verdad? Que haya sido modificado al menos o alguna parte haya sido basada. Sí, no, ahí un poco se está dependiendo de la honestidad de la persona que está reclamando los derechos. Pero sí hay un argumento bien interesante para decir que, ¿verdad? En la medida que lo humano ha guiado de cierta forma, ¿verdad? Esta creación, pues tal vez ahí pueden haber unos elementos protegibles, pero eso es algo que vamos a tener que ver. Se va a escuchar mucho eso en el futuro. Pero vamos a decirle a las jefas y jefas que nos están escuchando, que tienen, a lo mejor son libros o alguna creación, ¿qué cosas sí podemos ser un poquito específicas de qué cosas sí ellas pueden proteger y qué no? Claro que sí. Mira, uno de los requisitos que se me quedó ahorita es que tiene que estar fijado en un medio tangible. Entonces, imagínate que tú te dedicas a hacer coreografía. Esa coreografía no está protegida por derechos de autor hasta el momento en el que se fija, o sea, en el que se grabó
o se documentaron cuáles eran los movimientos. Cosas que se protegen por derechos de autor o obras literarias, poemas, novelas, escritos. Ahora, no todos los escritos. Por ejemplo, los datos no son protegibles por derecho de autor. Así que una guía telefónica no sería una agenda que se puede proteger. Tu diseño sí. La forma en la que tú has colocado los elementos es protegible. Lo que no es protegible es decir 3 de enero del 2023. Ya. Entonces, tenemos también en el caso, y la música es protegible con derechos de autor, y la música puede ser tanto la letra como también entonces la melodía, o sea, son varias cosas. En la música son tangibles que uno puede... Mira, en la música tenemos 2 tipos de derechos, ¿no? Tenemos el de la música, que puede incluir la melodía y la letra, y tenemos el de la grabación. Entonces, típicamente cuando estamos hablando de, ¿verdad?, recordings, de lo que estamos hablando es de la grabación particular en ese momento en el tiempo. Algo bien interesante que me viene a la mente es Taylor Swift, que recientemente regrabó todas sus canciones y ahora tenemos la versión original y el Taylor's version. Y eso es porque ella... Es porque ella tenía los derechos sobre la letra, sobre la música, y su disquera tenía derechos sobre aquella grabación. Entonces, la forma en la que ella decidió monetizar para ella the entire thing, y lo pudo hacer, fue a través de regrabar todas las creaciones. Y ella lo podía hacer porque era la dueña de los derechos sobre la música, que era pues letra y melodía. Perfecto, eso está genial, me encanta esa historia. Entonces, con relación a otras creaciones que no son o literarias o no son de música o pintura o escritura, hay otras cosas, o sea, en la versión, como te decía, como la agenda u otro tipo como de objetos, o eso no entra dentro de la parte de derechos de autor. Cualquier obra que tú creas a través ¿verdad?, del ingenio humano que plasmaste en un medio tangible. ¿Incluyendo la arquitectura? Incluyendo la arquitectura. Va a tener elementos de derecho de autor. En la arquitectura hay unas protecciones limitadas. Por ejemplo, tú puedes, aunque un edificio, el diseño de un edificio tenga derechos de autor, tú puedes pararte en la calle y tomarte una foto que incluye el edificio sin violar los derechos de autor, porque la ley se diseñó de tal forma que eso, ¿verdad?, no fuera un impedimento para el flujo normal de la vida de las personas. ¿Y cómo entonces pueden ellos proteger las creaciones? O sea, si yo tengo una creación y la hice, ¿verdad? Hay veces que, muchas veces el creativo no está pendiente a poder inscribir la obra, no sabe qué tiene que hacer, se cree que porque ya la hizo. ¿Cómo es que funciona? ¿Qué hace que inmediatamente la hago? ¿Es protegible o cómo funciona? Pues mira, el derecho de autor nace en el momento en el que la creaste. Ahora, el registro te va a dar acceso a los tribunales para poder reclamar si algún día pasa cualquier cosa, y también te va a dar acceso, depende del momento en el que ocurrió el registro, a ciertos tipos de daños que puedes recuperar. Además de esto, ese registro va a constituir una prueba de que en efecto tú eres el dueño de esta obra. Entonces, si posteriormente tú quieres monetizar tu obra, tú se lo quieres vender a alguien, tú quieres licenciarlo, la persona que está en el otro lado de esta transacción va a querer que de alguna forma tú le evidencies, ¿no?, que tú eres la persona que le puedes transferir estos derechos. Exacto. Así que en ese sentido también es beneficioso tener el registro lo antes posible. Eso, si fuésemos a hablar entonces de un caso como que yo escribí hice un libro, y ese libro entonces después hay una casa productora que está interesada en convertir el libro en una película, pues entonces, que es la parte de monetizarlo, ¿verdad? Correcto. Sería el ejemplo de monetizarlo. Entonces yo tendría que tener el libro registrado. No lo tienes que tener registrado, pero seguramente la casa productora te va a pedir esto. Porque para la casa productora el registrarlo es la certificación que ellos tienen de que tú estás diciendo esa obra es mía. Correcto. ¿Y qué recomendación entonces tú le das? Porque, ¿verdad? Hay veces que los creativos están comenzando y a lo mejor no tienen tanto presupuesto o no tienen idea de cómo se hace. ¿Cuándo es el momento en que tú les recomiendas a las personas a que hagan el registro de su obra?
tan pronto sea posible. La realidad es que los registros no son particularmente costosos, o sea, podemos estar hablando de unos $370 tal vez. O sea que, en verdad, cuando uno mira las cosas como un todo, te das cuenta que realmente es más el dinero que le vas a sacar a hacer el registro que lo que has pagado. No es una inversión, esencialmente. Y me consta que en el caso, eso que dices del precio es súper bueno saberlo, ¿verdad? Porque a veces a lo mejor uno tiene una idea y se intimida sin realmente saber, ¿verdad? Desde los costos reales hasta las implicaciones reales. Pero me consta que en el mundo de las patentes y de las marcas, parte del trabajo del abogado es revisar si eso está en uso, ¿verdad? La patente tú tienes que probar que es una invención y en el caso de la marca tienes que probar que eso no lo está usando otra persona y ustedes hacen una investigación. Correcto. En ambos casos. ¿Funciona igual con los derechos de autor o con ese registro? No. En el caso de los derechos de autor, porque cada obra, ¿no? Es original. La obra como tal, ¿no? Porque las ideas no se protegen. Cada creación independiente va a tener acceso a este registro. Y un poco, ¿verdad? Para entrar en el detalle, a lo que me refiero es, para tú tener derechos de autor, tú no tienes que ser la primera persona que escribió un poema sobre las flores. Tú tienes que ser la persona que escribió este poema. Esa combinación en específico. Entonces, en la parte del contenido digital, porque estamos en un mundo digital y entonces ahora todo el mundo, incluyéndome, están dando información y creando contenido digital. ¿Cuál de ese contenido es registrable? Todo el contenido en el momento, ahora mismo esta grabación, en el momento en el que ocurrió la grabación y esto ha quedado plasmado en este medio que podemos percibir por los sentidos, ya es una obra que podemos registrar, que tiene acceso al registro como obra audiovisual. Y que entonces eso una vez sube a las redes, ya funciona también como en una marca, ¿verdad? Que si la lanzaste primero, ¿verdad? Tienes, ya está evidenciado que es tuya, o tú sugieres que antes de uno lanzar el contenido, uno haga el registro. En realidad depende. Okay. Como muchas de las preguntas legales. Tú vas a lanzar el contenido en el momento que es conveniente. Y tú vas a hacer los registros según sea conveniente. Por ejemplo, si yo lo que estoy haciendo es una película, yo voy a querer registrar la película antes de que llegue al box office. Exactamente. Pero si de lo que estamos hablando es de este tipo de contenido, la realidad es que tampoco sería práctico que cada vez que yo grabe un episodio, haga un registro de copyright que toma bastante tiempo para entonces lanzar el episodio. O sea, no, desde un punto de vista de negocio no tendría sentido. Y en el caso, siguiendo esa línea del mundo digital, ¿verdad? Y precisamente cuando uno tira contenido allá afuera, pues yo estaba en la premisa de que pues el contenido ya es público y la gente puede o reutilizarlo, no utilizarlo completo, sino reutilizarlo. Pero uno comete muchos errores y desde tanto en agencias de publicidad como gente, marcas o pequeños empresarios por desconocimiento, usando música, usando pedazos de grabaciones, usando imágenes que no le corresponden. Bien peligroso es eso. Mira, como regla general, si no has creado tú el contenido, tú te quieres preguntar de dónde salió, quién lo creó, cuáles son las reglas para yo utilizarlo. Entonces, dependiendo de, por ejemplo, hay estas páginas web que te dan acceso a una serie de imágenes o diseños y de ahí tú puedes o build up, ¿verdad? Tu propia creación o tú puedes utilizarlo. Pero cada una de estas plataformas va a tener una serie de reglas que se encuentran en los términos y condiciones o la licencia, ¿no? Del contenido. Entonces ahí tú vas a saber cuáles son las limitaciones, para qué lo puedes usar, cómo lo puedes usar. Y cualquier tipo de restricción relacionada la vas a encontrar ahí. Ahora, no todo, ¿verdad? Lo que se encuentra en la web está disponible a través de, ¿verdad? Estos términos, ¿no? Sí, en ese sentido, para aclararlo un poquito más y dar un poquito más de detalle, existen plataformas para, si tú quieres ponerle audio a tus videos o a tus reels o a lo que tú quieras generar, desde hay unas opciones gratuitas hasta hay unas opciones pagando, ¿verdad? Tú puedes escoger cuál tú quieres. Igualmente hoy en día funciona lo mismo con fotos, tú puedes comprar fotos
y hay plataformas específicamente dirigidas a eso y hay incluso hasta de video, de clips de videos completos que tú puedes juntar con otras cosas, ¿verdad? Para hacer el video que tú quieras y siempre en todas esas plataformas, interesante, hay unas versiones gratis y otras versiones de otro tipo de contenido que son pagando y que me imagino que le pagan royalties incluso a la primera persona que... Va a depender de cuáles sean los términos. Tal vez son fotos que se tomaron que como obra por encargo de parte de la compañía, entonces le pertenecen a la compañía que las esté haciendo disponible. Tal vez son fotos que la compañía tiene a través de una licencia, pero qué bueno que mencionas las fotos, porque algo que pasa mucho es que, ¿verdad? Somos profesionales y nos tomamos fotos para headshots para el website de la compañía. Entonces tú dices, mira, esta foto es mía, yo hago lo que yo quiera con la foto, cuidado, porque va a depender de cuál fue la licencia, si fue la licencia, si te cedió sus derechos el fotógrafo cuando tomó la fotografía. Así que aún cosas como esta pueden tener limitaciones que no necesariamente tú conoces de forma instintiva. Y en el mundo ahora de las redes sociales, o sea, más allá del mundo digital, las redes sociales en particular y con TikTok, no sé si has tenido un poco de experiencia con esto. TikTok tiene un feature que es que tú puedes, y tú le das, tienes que darle accept, incluso en YouTube también se tiene. Y sí, la persona, ¿verdad? Tiene que darle accept a eso. Yo no sé, pero yo no sé cuán consciente está la gente de eso y ni se da las implicaciones, que significa que la persona puede remaster tu contenido, o sea, que puede reutilizar lo donde tú saliste para hacerlo. Tú le estás otorgando esencialmente una licencia a TikTok o a Instagram, ¿verdad? Al medio que sea, en la que tú como autor de este contenido que tú le estás asegurando a la plataforma que es original tuyo, le das una licencia que permite ese tipo de uso. ¿Y qué recomendaciones le das a la gente que a lo mejor no está tan consciente de eso? ¿Qué es lo que tiene que estar pendiente, ¿verdad? Porque a veces que le empezamos a dar accept a los términos y condiciones o a los features simplemente para salir del paso sin ver. ¿Qué crees que tienen que estar? Leerlo. No, o sea, como que siempre vas a ver algo que diga condiciones, limitaciones, restricciones. Ese área en particular es súper importante. Digo, igual debes leer la totalidad de los términos y condiciones para saber, ¿verdad?, qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no. Pero definitivamente, keep an eye out para las restricciones. Y entonces, un caso que a mí me ha pasado desde con nosotros en MOA, ¿verdad?, que le corremos las redes a diferentes clientes. Además, yo en Jefas y Jevas, una de las cosas es que vivimos en un meme culture. Todos queremos estar, y pues, una de las cosas que yo le digo a mis social media managers, tanto de MOA como de Jefas y Jevas, es que tienen que estar pendientes a los meme trends. Eso es a veces, usualmente después que pasan o los Grammy o el Met Gala o algún concierto importante, siempre salen estas imágenes que se convierten en memes que todo el mundo anda poniéndoles como diferentes copies encima, ¿verdad? Dependiendo de su marca. Y eso se convierte como, pues, yo en mi caso ha sido, pues todo el mundo lo hace, pues yo lo hago. Creo que tú tienes un stand diferente sobre este tema bien proper. Eso es otra área de peligro. Cuando estamos hablando de memes, tenemos dos asuntos importantes que atender. El primero es, esa fotografía la tomó alguien, ¿no? Así que ahí hay un derecho de autor de ese fotógrafo sobre la fotografía, que se está violando cuando se crean estas obras derivadas, ¿no? Que se le añade obras derivadas es el nombre correcto. A cada uno de esos memes. Pero también, si estamos hablando de la foto de una persona, o sea, de su imagen, ahí estamos hablando de derechos de propia imagen, que también están envueltos. Y si es una celebridad y está en un sitio público. Igual. O sea, la persona tiene derecho a su imagen. Lo que pasa es que... No tiene el bandwidth para estar demandando a cuanta cuenta. Exacto. Y entonces, ahora que dijiste obra derivada, vamos a explicar, yo creo que porque eso es sumamente importante, ¿qué es una obra derivada? Tú tienes la creación original. Por ejemplo, tú eres el autor de Home Alone. Pues una obra derivada es Home Alone 2 y Home Alone 3. Y las posters son obras derivadas. O coger una foto y entonces hacerle cambios a la foto quizás en Photoshop y le cambiaste algunas cosas, pero sigue siendo ¿verdad? Una obra que nació de esta original. Tal vez le cambiaste los colores, era a color, le hiciste en blanco y negro. Esa es una obra derivada. O sea, que tú sí les recomiendas a quizás a lo mejor marcas más establecidas
¿verdad? Que tengan cuidado, porque es una zona Sí, de peligro, como una dijiste. zona peligrosa. Lo de usar los memes. Sí, Ya definitivamente. sé porque tengo un cliente que no me deja hacer los memes y yo loca por hacerle los memes a la cuenta. Debe ser que ellos se asesoraron Sí. con ustedes y que se asesoraron propiamente. Bueno, entonces vamos a hablar entonces, terminando ya un poquito, vamos a hablar de las personas entonces que hacen colaboraciones. Hacen colaboraciones con marcas o hacen otro tipo de, ¿verdad? Colaboraciones de su obra, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones tienes para que se respeten sus derechos de autor en los contratos? ¿Qué cosas son las que deben estar mirando? Mira, necesitamos siempre claridad de qué es lo que quién es el dueño de qué, ¿no? Si hay alguna limitación en cómo se va a usar la obra, ¿cuál es esa limitación? ¿Qué limitaciones pueden haber? Mira, por ejemplo, pueden haber restricciones en cuanto a cuál es el medio en el que tú puedes usar. Yo, por ejemplo, creo una canción, te doy una licencia para un comercial. Te di la licencia para el comercial, no te di la licencia para una película. Te lo di para, ¿verdad? Este set de reglas particulares. Y el tiempo también en que la uses puede ser la cantidad de tiempo en que la uses. 1 año, 2 años, también puede estar limitada por territorio. Yo te puedo dar una licencia que sea mundial o te puedo dar una licencia que cubra solamente Europa, por ejemplo. Qué bien. ¿Y alguna otra cosa que deba estar en ese contrato que uno debe estar mirando? Pues mira, ahorita cuando habíamos mencionado lo de obras por encargo, que pues yo te contrato para que me pintes un mural en mi casa. Pues para que ese mural sea tuyo, tú tienes que tener un acuerdo por escrito con la persona que le has encomendado, ¿no? Que le has encargado pintar este mural para que lo pinte y que sean en ti donde nacen estos derechos de autor. Eso es lo que se llama el work for hire. El work for hire, correcto. ¿Cómo es que funciona el work for hire? Lo importante es que esté por escrito. Un work for hire agreement no puede ser verbal. Interesante. Y ahí que se delimite qué es, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo la persona? ¿Qué lo hizo para ti? Pero esa persona está cediendo sus derechos, porque según yo tenía entendido, el derecho como quiera, la autoría, le sigue perteneciendo a quien lo hizo, pero los derechos entonces los tiene la persona que los compró. Eso depende también. Ahí tú me estás hablando de cuando la obra se creó y posteriormente yo te estoy dando los derechos. Si en el momento en el que yo pinté el mural, yo no tenía contigo un acuerdo de obra por encargo, los derechos nacieron en mí. Entonces, si posteriormente yo quiero transferirte los derechos de autor, sería a través de una sesión, que era lo que me estabas describiendo. Pero si de entrada, exacto, lo hicimos a través de un Work for Hire Agreement, el autor de esa obra serías tú. Por ejemplo, ahorita cuando estábamos hablando de música, el recording, el autor puede que sea la disquera, porque la disquera, a través de un Work for Hire Agreement, ha contratado a este performing artist para que vaya al estudio, grabe la canción y les cree esta grabación. Pero, y que la persona entonces que adquiere el Work for Hire, ¿cómo se dice en español? De obra por encargo. La obra por encargo, ¿puede modificarla? Puede modificarla. Sin el consentimiento del autor. Sí, ¿verdad? Una vez que ocurre este contrato de Work for Hire, tú eres el autor para propósito, ¿verdad? O sea, si fuese el mural, yo puedo modificar el mural. Pues mira, la contestación es que sí. Cuando tú haces un Work for Hire Agreement, tú adquiriste todos los derechos y posteriormente tú puedes crear, lo que habíamos mencionado ahorita, tú puedes crear obras derivadas que pueden implicar modificar la obra original que tú adquiriste a través de este acuerdo de obra por encargo. Pero lo importante de lo que estás diciendo es que tiene que haber un contrato estipulado y que eso no puede ser verbal. Siempre lo importante con todas estas cosas es que esté por escrito y que estemos claros de quién compró qué cosa y cuál, si alguna, es la limitación. Mira, y en mi carrera profesional, que mis primeros 10 años fueron en el mundo del arte, yo sé cuántas veces los artistas, particularmente los creativos, eluden el tema de los contratos. Mire, déjeselo a alguien. No lo tiene que hacer usted, pero déjela. ¿Sabes cuántas cosas pasan y malos ratos se pueden evitar si la gente pone cosas por escrito? Sí, la verdad es que sí. Y todas estas cosas
no son un problema hasta que son un problema. Y típicamente tú creaste, qué sé yo, libro de cuentos y no tienes mayores expectativas de esto hasta que de momento estamos hablando de Mickey Mouse. Y se convirtió en una cosa enorme y ahí entonces es que nos empezamos a preocupar de quién es dueño de qué cosa, quién recibe qué dinero. Así que tú quieres estar del saque seguro de qué es lo que tú tienes. Y si vemos entonces, nos damos cuenta que alguien está infringiendo nuestros derechos de autor, está usando algo ilegalmente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues mira, tenemos varias cosas que podemos hacer. Dependiendo de cuál sea el medio donde estamos viendo esta infracción, tenemos algunos pasos que podemos tomar de inicio. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un video en YouTube, YouTube te permite, a través de una herramienta que ellos tienen que se llama Content ID, subir tu contenido original para que la herramienta pueda determinar si alguien más ha subido ese contenido, o sea, y está violando tus derechos. La herramienta, cuando identifica este tipo de situación, te avisa y te dice, ¿qué tú quieres hacer con esto? ¿Tú quieres que lo quitemos o tú quieres ser tú el que monetiza ese ad revenue que surja de ese video que es tuyo? Esencialmente. Así que eso es, ¿verdad? Una de las alternativas. Típicamente y si no es algo digital, o sea, si fuese algo de un libro o si fuese algo de... La fiel carta de cese y desista. Tu mejor amiga. Tu mejor amiga en este tipo de situación. Le escribes, ¿verdad? Te comunicas con la persona para dejarle saber, mira, yo soy el dueño de esto, lo estás utilizando, yo no te he autorizado, cesa de utilizarlo. Ahora que acabas de decir eso, no sé por qué no se me había ocurrido antes. Yo tuve 2 casos con Jefa y Jeva. Ustedes obviamente son mis abogados. En el caso de registro de la marca Jefa y Jeva. Y pasaron 2 cosas. Una vez un caballero que tiene una empresa de hacer cajas, empezó a enviar unas cajas que se llamaban Jefa y Jevas. No usaba el logo, pero era Jefa y Jevas. Y entonces se la enviaba a mujeres empresarias. Y todo el mundo pensaba que es una caja nuestra. Esa es la primera y le enviamos un cese y desista. En ese caso fue un diálogo, ¿verdad? Fue copiado a través de ustedes, ¿verdad? Pero yo fui la que la carta salió de mí con copia a ustedes. Y llegué a una negociación con él, le dije, ok, las cajas que ya tienes, déjalas, envíalas, pero no puedes volver a hacer esto. Y otra que pasó recientemente es que vi que alguien tenía una cuenta de Instagram que se llamaba Jefa y Jevas PR. Y esa también le tuve que escribir en ese caso fue un mensaje de Instagram. Y primero fui nice, ¿no? Diciéndole, mira, yo tengo los derechos de esto, tengo el registro, tienes que cerrar la cuenta, déjame saber si estás de acuerdo o si tengo que poner a mis abogados. Y la persona dijo, no te preocupes, muchas gracias, y la cerró. Como regla general, las personas son responsivas a este tipo de acercamiento. La realidad es que pocas veces es a propósito. Correcto. Muchas veces es desconocimiento. Exacto. Y uno como, oye, te voy a decir, uno se pone como un guabá y uno siempre primero piensa, lo están haciendo a propósito, imposible que no supieran. Y hay veces que no, que verdad. Sí, hay veces que hay una confusión genuina. Hay veces que también con esto de las páginas ocurre mucho que son como fan pages. Correcto. Es como que, o páginas que lo que hacen es repostear tu contenido porque, ¿verdad? En el caso de lo que estamos hablando, pues quieren hablar de mujeres en negocios y entonces están reposteando material de todas las páginas que tengan contenido de mujeres de negocio. De Fórmula 1, que pasa viendo Fórmula 1 y hay cuántas páginas reposteando todos los contenidos. Pero no necesariamente la gente está consciente, ¿no? De que esto es un problema, así que típicamente cuando se los dejan saber, ¿verdad? Son responsivos y toman las medidas. No pero siempre ese es el caso. Exacto. Para eso es bueno uno poder tener a alguien a quien consultar. Así. Pues mira, Sheila, vamos a darle por último, compártenos algunos consejos prácticos para nuestra audiencia con relación a este tema. Pues mira, yo creo que a través de toda nuestra conversación hemos hablado mucho del registro. Así que el primer consejo es, en la medida que sea posible, buscar el registro. Porque el registro te da acceso a, ¿verdad?, al tribunal para tú poder defender tus derechos.
El registro te da esta evidencia de que el contenido es tuyo, que no solamente te sirve para proteger tus derechos en caso de una infracción o de una violación, sino que te ayuda en el proceso de monetizar tu contenido, te pone en mejor posición a la hora de tú negociar con terceros para licenciarlo, para venderlo, para que hagan obras derivadas. Así que eso es súper importante. Otra cosa es, habíamos hablado de los contratos, ¿no? Siempre tener todo por escrito, tener los términos claros, saber si tú eres el que crea el contenido para otro, qué es lo que ese otro está comprando. Está comprando solamente, si estamos hablando de una escultura, que tú le creas a otra persona. Estamos hablando de que tú le vendiste la pieza física de arte a esta persona únicamente, o estamos hablando de que tú le estás vendiendo la obra de arte junto a tus derechos. Eso es algo, ¿verdad?, que es súper importante que esté claro y que esté por escrito. Y yo creo que para también los artistas en particular que están a través de galerías, eso también es muy importante. Correcto. Y siempre preguntar, ¿no? En caso de duda, tú preguntas, te encuentras un contenido, no sabes qué puedes hacer con esto, investiga. Pues muchísimas gracias, Sheila, por esta información tan valiosa que nos has brindado en la tarde de hoy. Súper valiosa para nuestros seguidores, así que si las personas quieren contactarte, ya saben que están en Ferraioli, allí a las órdenes. A la orden, ya saben dónde conseguirme. Así que gracias por venir hoy y compartir tu conocimiento con nosotros. Gracias a todas las jefas y jevas que nos han sintonizado en otro episodio más de Jefas y Jevas. Sabes que somos el podcast de la mujer latina enfocado en empresarismo y finanzas personales. Si te gusta nuestro show, la mejor forma de apoyarnos es dejarnos un review para compartirlo con otras mujeres que están ávidas de ingresar conocimiento y tener otras experiencias chulas y poderosas con nosotras. Así es que gracias a nuestros auspiciadores nuevamente, el Almacén del Vino, la firma legal Ferraioli con quien hemos colaborado para este episodio, la firma de contabilidad alchavo.com y nuestro banco de preferencia First Bank. Sabes que además de los episodios tenemos un programa de membresías fabuloso, que si no estás perdiéndotelo, y puedes conocer todo sobre él en jefasyjevas.com/VIP. Será hasta la próxima, chicas.